Estamos de retorno otra vez en Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Nelson Ramírez Jiménez. El tema es la casación. Doctor, vamos ahora a abordar el tema de la jurisprudencia. ¿La casación y la jurisprudencia son la misma cosa? ¿Son dos cosas distintas? ¿La casación es el insumo de la jurisprudencia es la consecuencia de la casación? ¿Cómo se entiende este tema? No, la jurisprudencia conceptualmente tiene una autonomía muy clara. La casación es el instrumento que permite que la jurisprudencia se consolide en trámites expeditivos. Porque, por ejemplo, el pleno casatorio previsto en el Código Procesal Civil es la fórmula utilizada por el legislador para que la Corte Suprema unifique criterios y los haga con efecto vinculante. Si no tuviéramos esa disposición, otros códigos, por ejemplo, señalan que la jurisprudencia es obligatoria cuando se producen 5 fallos, por decir un número, en algún otro país de 3, en similar sentido de decisión. De manera automática. Exactamente. La pluralidad y el sentido único generan la jurisprudencia. En el Perú se optó por una fórmula distinta, el pleno casatorio. Cuando las dos salas detectan que están resolviendo de manera contradictoria un mismo tema, se autoconvocan para tomar una posición. Por unanimidad o por mayoría absoluta, pero esa es la idea. Es una metodología y la casación permite que eso suceda. Ahora, en la sala plena, ¿se reúnen los jueces únicamente titulares o titulares y provisionales? Titulares y provisionales civiles. Ya. De la sala civil permanente y la sala transitoria permanente. Ya, correcto. ¿Y cómo se construye la jurisprudencia en nuestro país? Debiera construirse a partir de la autoridad moral del fallo. Un fallo que se justifica plenamente en lo interno y en lo externo, debieran tener esa autoridad moral para ser seguido y no que un dispositivo legal lo acompañe para decir esto es obligatorio. O sea, ahí hay un trabajo por hacer. Y la Suprema, a mi modo de ver, la Corte Suprema, debe asumir un liderazgo que por momentos pareciera que no lo tiene o no lo quiere tener. Por ejemplo, bien lo ha dicho usted, doctor Pacheco, hace un momento, tenemos un Código Procesal Civil del 93, ya tiene más de 20 años de vigencia. ¿Sabe cuántos plenos casatorios se han llevado a cabo? ¿Cuántos? 9. Solo 9 en 23 años. 1 por año y 8 meses aproximadamente. Y encima el octavo todavía no lo resuelven después de casi 2 años de haber sido la audiencia. Entonces, no hay una actividad de pleno casatorio que acompañe bien la divergencia de criterios. ¿Y qué genera ese problema? Inercia. Inercia de la Corte Suprema. Por eso digo, como que no asume su liderazgo. Porque tiene la ley, tiene los casos, porque están identificados por el Centro de Investigación del Poder Judicial. ¿Qué falta para llevarlos a audiencia? La voluntad de los señores. Falta más espinaca. Hay una actitud ahí que la verdad, yo soy un crítico respetuoso, pero crítico al fin, de lo que creo que está pasando en la Corte Suprema. No hay un liderazgo. Y el liderazgo debe ser institucional, no estoy hablando de liderazgos personales. Estoy hablando de la Corte Suprema, por lo menos en su cariz de justicia civil. Esa Corte Suprema tiene que ponerse de pie. Por ejemplo, si en este momento estamos hablando de un pleno que ya tiene casi 2 años de celebrado y no hay sentencia, yo, vocal supremo, mañana, porque ya estamos quizás fuera de hora de despacho, iría y le diría, señores, no puede ser que esto esté pasando. ¿Qué pasa con los señores magistrados que intervinieron en esa audiencia? Son 10 magistrados. Explicaciones. Y además estamos hablando de un tema sensible, que afecta a muchísimas parejas, uno de cuyos miembros ha vendido un bien sin la intervención del otro. Y están a la espera de este fallo para saber a qué atenerse. No puede ser que esa inercia se pueda explicar con la sobrecarga. No, yo no acepto esa respuesta. Y además también la justicia pues no puede tener un horario, ¿no? Es decir, no abre a las 8 y cierra a las 5. Definitivamente. Y ahí, en honor a la verdad, hay magistrados provisionales que son absolutamente merecedores de ser titulares, porque son de los que trabajan a primera hora y son los últimos en irse. En cambio hay otros titulares que ya están en el Olimpo de los dioses y olvidan su tarea, que es justamente hacer justicia en el caso concreto. Suele pasar, ¿no? En diversos ámbitos. Cuando existía más ampliamente el régimen de la 276, sucedía precisamente eso con respecto a los trabajadores, o mal llamados trabajadores, pero que trabajaban al fin y al cabo, de la locación de servicios. Exacto. ¿No? En verdad, yo creo que hay quienes aspiran a ser magistrados supremos como lucir un palmarés personal y demostrar ante su mundo social y familiar que lograron sus objetivos. Eso es plausible,
Pero si se detienen en ese sentimiento y se olvidan de que su papel es mucho más trascendente que esa minucia y que están ahí para hacer justicia para el país en la máxima instancia, la actitud debería ser otra, absolutamente otra, diligente, abierta, de absoluta entrega al trabajo. Los magistrados paran viajando. Y yo no critico que viajen, pero que se olviden de su despacho tampoco, pues. Claro. Ahora, para poder convocar a un pleno casatorio, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el presidente de la Sala Suprema Permanente o el de la Transitoria? ¿O los dos se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el mínimo del quórum? Cuéntanos un poco al respecto. En realidad eso funciona casi por una de lo que se ha visto de las convocatorias que se han publicado. A veces lo ha publicado el presidente de la Sala Civil Permanente, otra vez se lo ha publicado el presidente de la Sala Civil Transitoria. Desconozco por qué en un caso uno y en un caso el otro. Creo que alguien toma la iniciativa, por un mínimo de cortesía se comunica con el presidente de la otra sala para decir que va a convocar, fijan fecha para que estén todos dispuestos y puedan asistir a la audiencia, porque es un tema bien delicado. Son 10 magistrados que están presentes en toda una audiencia, que normalmente demora 2-3 horas. Entonces, debe haber un mínimo de coordinación, pero el presupuesto para que se convoque es que hayan casos que, siendo idénticos, están siendo resueltos de manera diferente. Ya. Estoy entendiendo bien, doctor. ¿No hay reglamento para hacer una convocatoria de un pleno casatorio? Por lo menos reglamento conocido no. A lo mejor lo tienen internamente, pero que esté publicado no. ¿O casi se están dando las cosas por una especie de consuetudo? Ni siquiera, porque son tan pocos que no creo que se haya hecho costumbre la convocatoria. Ya. Son 9 en 23 años. No. Yo creo que ahí hay una muestra más de lo que significa la falta de liderazgo, pues. Cuando un ente corporativo no toma conciencia de su enorme y trascendente papel social, estas cosas se le van de la mano. Sí. Ahora, se junta el pleno casatorio, se expone el caso, se delibera seguramente, se forman comisiones, se convocan amicus curiae, sí, ¿no? ¿Usted ha sido alguna vez un amicus curiae? He tenido el honor. ¿Qué cosa es un amicus curiae? Para que nos entienda el público que nos está viendo. Es una expresión latina que identifica la expresión final castiza de amigo de la curia. Alguien que por algún mérito académico, por haber hecho algún trabajo relacionado con la materia controvertida, que fue mi caso, yo tengo publicado algunos ensayos sobre el caso de la transferencia de propiedad inmobiliaria respecto de un mueble embargado. Y presumo que en base a eso me fui convocado junto con otros profesores. Entonces, se expresan ideas que se reciben bien, no hacen dogma de fe, se discuten y luego se expresan en el fallo. ¿Qué ideas se asumen como las de la sala para justificar el fallo? Digamos, entonces, el amicus curiae, en buen romance, luces. Son académicos que exponen el avance del derecho en determinadas ramas. En este momento, este es el estado actual de avance del derecho. El factor común de todos los amigos de la curia que han sido convocados a los diferentes plenos es que todos eran profesores. Y eso nos identifica, ¿no? Porque estamos más allá del debate del caso concreto. Claro. No tenemos ningún interés. No son abogados de las causas. No, estamos proscritos. Claro, porque como abogado de causa, estamos para informar en la causa como abogado defensor. Esta no es una audiencia judicial, entonces. No, sí lo es. No, o sea, me refiero judicial para resolver un caso que involucre intereses de las partes. Gracias por la pregunta, porque me permite justamente precisar una crítica al sistema. El sistema de casación en el Perú está absolutamente desquiciado. Por ejemplo, en la casación civil se llama a una audiencia para resolver un caso concreto y se convoca a los abogados de las partes para que informen oralmente. Luego de ese informe, informan los amigos de la curia. Se cierra la audiencia, queda la causa al voto, pero se resuelve con un fallo, con una sentencia que hace cosa juzgada del caso concreto. Así no funciona, por ejemplo, la casación penal. La casación penal no ve un caso concreto, analiza un tema jurídico que puede involucrar decenas de casos que han caído en ese tema jurídico. En el caso de la laboral es distinto también. Entonces, una pregunta obvia es: ¿por qué tenemos casaciones tan dispares en un país que tiene una estructura política unitaria? No somos un país federal. Pero ahí también cabe una pregunta anterior, ¿no? Porque es el tema de la jurisprudencia en el modelo de derecho que asumimos nosotros como país en el contexto latinoamericano de influencia germano-románica. Es decir, a lo que me refiero es a lo siguiente.
nosotros somos herederos y tributantes del famoso Civil Law. Exacto. Y en el Civil Law no existe la jurisprudencia, o no existe en su sentido puro, porque la jurisprudencia más bien es la consecuencia del derecho anglosajón, del sistema inglés, norteamericano. Pero sin embargo nosotros hemos importado esa figura, ¿no?, de la jurisprudencia y hemos creado una especie de híbrido, hemos generado un mixto, una mixtura donde coexiste y convive el Civil Law y la jurisprudencia que proviene de otro sistema. ¿Y cómo se entiende eso? Que además está funcionando. Gran elucubración, y de verdad que me permite decir algunas cosas que me parece que son importantes. A ver, el tema de los precedentes efectivamente está muy vinculado al sistema del common law. Nosotros tenemos un sistema codificado, leyes promulgadas y publicadas. Pero fíjese cómo los dos sistemas se han ido acercando. Los países del common law hoy tienen también códigos. No es una exclusividad la jurisprudencia como fuente del derecho. Claro. La gran discusión es si la jurisprudencia es fuente del derecho en ambos sistemas. Bueno, en el Perú es un cambio de paradigma vital. Y por eso hay una tendencia, una corriente jurisdiccional de jueces que no aceptan la vinculación de la jurisprudencia. Claro. No, yo solo me gobierno por la ley. A mí la jurisprudencia no es fuente del derecho. Yo respondo ante la Constitución y la ley, dicen. Exactamente. ¿No? Y no porque el Tribunal Constitucional ni la Suprema me va a decir a mí algo. Pero que sucede que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional hay una ley que dice que el tribunal puede emitir sentencias con efecto normativo. Entonces, si uno no cumple con eso, está incumpliendo con una ley. O sea, es muy fácil salir de la evasión. Pero y estos activistas judiciales también podrían decir, pero esa ley es inconstitucional, pero no responde a este sistema. Seguramente que no lo han dicho, porque en definitiva la tendencia en todo el mundo es... Hay encuentros entre los tribunales europeos y latinoamericanos muy interesantes, que se llaman diálogo entre tribunales, diálogo jurisprudencial, y que buscan que los fallos de ellos interactúen para tratar temas humanos. Por eso hoy en día se habla de un derecho universal, un derecho común, un derecho de gentes, porque la dignidad humana es la misma aquí que en cualquier país del mundo. Claro. Y por tanto lo que señale un tribunal en aquel país puede ser útil para el nuestro. Y la idea es que las jurisprudencias dialoguen para encontrar causas comunes de respuestas universales. Entonces, quien va hacia un chauvinismo conceptual y decir, no, nuestra legislación es única, lo que dijiste hace un momento, la soberanía, no, la soberanía, la Corte Suprema es el máximo ente de justicia en el Perú y nadie puede venir a ordenarle nada. No, todo eso ha decaído, no solo en el Perú, sino en todo el sistema. Así como hay un país aquí en América del Sur que está haciendo precisamente eso, ¿no? Que está muy cerca del Caribe. Exacto, pero en la otra vereda, ¿no? Claro, en la otra vereda. Bueno, entonces, sí es cierto, ¿no? Pero el hecho de que haya empezado a incorporarse, y ya de larga data, la jurisprudencia en este sistema de derecho que hemos adoptado en América Latina, gracias a España y su presencia histórica, ha sucedido también viceversa en el sistema anglosajón. En Estados Unidos, que tiene una ascendencia jurídica inglesa, tiene códigos. Pero en Inglaterra como que ha habido todavía resistencia, ahí no hay códigos, ahí la administración de justicia y el propio derecho es plenamente jurisprudencial. Pero, por ejemplo, fíjese, las facetas que tiene esta discusión son absolutamente interesantísimas. Por ejemplo, uno de los grandes magistrados americanos, Scalia, que ha fallecido hace algún poco tiempo, era de aquellos que pensaban en el originalismo del sistema jurídico americano. Y que, por ejemplo, para él está prohibido a un juez americano hacer uso de jurisprudencia extranjera para resolver un caso americano. O sea, el otro extremo. Claro. Y uno dice, pero ¿acaso, por ejemplo, la dignidad humana tiene fronteras? ¿Acaso el tema del aborto puede ser circunscrito a una frontera? Es un tema universal. Una banderita. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, hay mucho por discutir ahí, pero en esencia nadie puede escudarse en su autonomía para no respetar un precedente. Exacto. Bueno, vamos entonces ahora a la última pausa del programa y regresamos en esta interesante conversación en Referente Jurídico.